También está inspirado Marcelo Capello, de la Fundación Mediterránea, del Lideral, que nos acompaña como todos los viernes. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo vamos? Hoy vamos a hablar de inflación. Inflación. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. En este caso, para retomar el tema de la inflación, que ya en algún momento lo hemos estado tocando, porque hay un último dato, el de septiembre. La inflación del mes de septiembre que fue elevada. Un poquito más alto de lo que venía siendo, 1.9%, venía siendo 1.6, 1.5. Preocupó el dato, definitivamente el gobierno no va a alcanzar la meta de inflación del año, que la había fijado en 17%. Hasta septiembre ya sumó el 17%, o sea que va a terminar, esperamos, en alrededor de 23% en el año. Es preocupante, también hay que tener en cuenta que el año pasado había sido 40% la inflación, o sea que en ese sentido se ha bajado, pero el gobierno se ha fijado metas exigentes en materia de inflación y luego no las cumple y eso genera alguna preocupación. ¿No es un error el fijarse metas tan ambiciosas y difundirlas, hacerlas públicas? Por ejemplo, Eso, el 2018 también le personalmente creo que sí, por el hecho de que el sistema que ellos han adoptado se llama metas de inflación. Es importante que el Banco Central anuncie cuál es la meta de inflación para el año siguiente y que la cumpla, porque eso da credibilidad respecto de que lo que dice el Banco Central que va a ser la inflación, finalmente es. Cuando eso no ocurre, empieza a perder credibilidad ese anuncio del Banco Central. Entonces, para el año que viene, por ejemplo, han anunciado un 12%, y en el mercado, la verdad que se espera un poco más, 16, 17%, que es lo que nos parece que debemos pensar que va a ser la inflación el año que viene. ¿Por qué no baja la inflación, Marcelo? Bajó, pero no lo esperado por el gobierno. El gobierno usa la tasa de interés como el instrumento para bajar la inflación. O sea, cuando la inflación no baja, la sube la tasa de interés, por eso está la que se fija para este objetivo en un poquito arriba del 26%, contra una inflación que puede ser 23%, o sea que es una tasa de interés positiva en términos reales, o sea, la tasa de interés supera la inflación, una tasa alta, y así todo no logra el objetivo tal cual ellos lo han planteado. ¿Qué pasa? Que todavía están emitiendo muchos billetes, mucho dinero. Hasta octubre estaban emitiendo un 28% más de dinero que lo que había a octubre del año pasado en el mercado, y eso es demasiado para lograr una inflación del 17, que era el objetivo que ellos tienen. Si emitís 28 y querés una inflación del 17, es complicado. ¿Qué porcentaje de billetes se deteriora, digamos, que los tienen que renovar por rotura? No, eso es un porcentaje muy bajo, abajo del 1%. No es eso lo que influye. ¿Por qué emite mucho el gobierno? Básicamente en este momento o este año por dos motivos. Primero porque le presta, el Banco Central emite para prestarle al gobierno, el Tesoro Nacional. Este año se ha agregado, quizás más importante que lo anterior, el hecho de que el Banco Central se ha fijado objetivos de reservas, o sea, comprar reservas, comprar dólares para el Banco Central, que en definitiva es para que el tipo de cambio no baje más. Porque sabes que uno de los problemas de este año es que en algún momento el dólar estaba muy bajo, no muy alto. Sí. Para que no ocurra eso, el Banco Central compra reservas. Correcto. Al salir a comprar dólares al mercado, lo hace levantar un poco el dólar, o no deja que caiga. Pero también emite pesos para comprar esos dólares y hay muchos pesos circulando. Pero la especulación que se hace es, el kirchnerismo emitía y el gobierno macrista pide plata afuera. Claro. Este gobierno también básicamente pide plata afuera. Claro, lo que se suele decir es que tienen un déficit fiscal parecido este año contra el del 2015, Macri y Cristina, y por ende de alguna manera hay que financiarlo. Cristina financiaba un mayor porcentaje del déficit con emisión del Banco Central que le prestaba el Tesoro. Macri un poco menos. Por eso recién te decía que lo que está emitiendo Macri es 28% más 28%. que el año pasado, o el Banco Central, no Macri. Y en la época de Cristina, cuando él se fue, crecía más del 30% la cantidad de dinero. En ese sentido, crece un poco menos. Pero además Macri, para que no baje el dólar, para que no baje el tipo de cambio, está comprando por ese motivo y por eso está emitiendo todavía mucho. Lo que ocurre es que si no saliera a comprar reservas, el tipo de cambio bajaría más y ahí tendrían un grave problema los exportadores, los que compiten con las importaciones, porque el dólar muy barato también trae sus inconvenientes en la economía, ¿no? Claro, seguro. ¿Cuál sería el valor ideal en este momento para el dólar? Y bueno, para la inflación es bueno que el dólar no aumente mucho. Para los sectores productivos,
posiblemente debería estar arriba de 20. Arriba de 20. Por ejemplo, para actividades de economías regionales, como el vino, como la fruta. Un cálculo que hizo un economista de Mendoza era que para volver a una situación más o menos normal de hace algunos años atrás, para esas actividades el dólar tenía que estar en 24. Pero depende del tipo de actividad. Y algunas, porque también depende del precio del producto que ellos venden. Hay sectores que tienen un precio actualmente, que se forman en los mercados internacionales, que no es alto, y por ende, con costos altos, precios relativamente bajos de lo que venden, les haría falta un dólar más alto. Pero un dólar a 24 traería muchos problemas para la inflación, para lograr bajar más la inflación. Es bastante complicado la tarea que tiene el Banco Central, bajar la inflación, pero a su vez que el dólar sea competitivo, ¿no? Está bien. ¿Vos pensás, Marcelo, que el año que viene va a estar en torno al 17% la inflación? Sí, yo creo que este año va a terminar cerca de 23%, y que el año que viene podría estar en torno al 17%. Igual es una reducción importante, de 5 puntos. Por eso creo que Macri le puso mucha presión al Banco Central para mostrar que en el 2019 la inflación sea menor al 10%. En realidad habían fijado un 6% inicialmente para el 2019, parece que no va a ser factible. Yo creo que ellos tendrían que contentarse con que la inflación todos los años vaya bajando 5 o 6 puntos y que a lo mejor en el 2019 llegue al 10, al 9 o al 11%, a lo mejor no al 6%, pero eso les daría un poquito más de oxígeno para no subir tanto la tasa de interés o atender un poquito más el tema del dólar. Pero en el fondo lo que hace falta para seguir bajando la inflación es que baje más el déficit fiscal, porque era una de las razones por las cuales se emite dinero, ¿no? ¿Por qué perjudica, si es que perjudica, la tasa alta? Perjudica la actividad económica. La tasa de interés alta encarece los créditos, tanto para invertir como para consumir, te sale más caro, por ejemplo, para comprar un auto, para comprar una casa, y se toman menos créditos y hay menos inversión y menos consumo. Esa es una vía. Y hay otra vía que compete más al Estado y al Banco Central, y es que si la tasa sube, el Banco Central, que sabes que emite LEVAX por montos siderales, si sube la tasa, para bajar la inflación, tiene que pagar más tasa de interés por la LEVAX. Y eso le causa un problema al mismo gobierno. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Realmente es muy claro, es un placer tenerte porque explicás la economía, que es un tema árido, con muchísima claridad. Bueno, vamos a tratar de hacerlo así. Muchas gracias. Vamos con...